Bendiciones para todos mis amados hermanos y amigos. Hoy vamos a comenzar a hablar de la persona de Cristo. Si ustedes se dieron cuenta, usamos un tiempo bastante largo para hablar de la persona de nuestro Padre Celestial. Hablamos de la persona de Dios, especialmente vimos con todos los mensajes anteriores y Dios nos concedió estudiar acerca de su persona, su naturaleza, sus atributos, su buen placer o beneplácito, su manifestación y todo su trabajo. Gracias a Dios que pudimos enfocar el trabajo de Dios desde la eternidad pasada, en la preexistencia, luego en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento y por último nos introdujimos a la eternidad futura y Dios nos bendijo para entender la manera en que nuestro Padre Celestial trabajará en el cielo nuevo y la tierra nueva. Hoy vamos a comenzar una nueva serie correspondiente a la persona de Cristo, al Hijo. Quiero decirles que la persona de Cristo tiene muchos aspectos y todos debemos estar bien familiarizados de que Dios en Cristo tiene una manera de dispensarse dentro de nosotros. Hoy día, en la manera que Dios se dispensa dentro de nuestro ser, es llamándose Cristo. Esa es la manera que Dios se dispensa dentro de nosotros. Todo lo que Dios es en Cristo. Eso significa que Dios y Cristo son inseparables. Dios está corporificado en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si nosotros leemos Colosenses, en Colosenses 2 del 9 al 12, allí encontramos todo este concepto. Y cuando decimos que Dios se está dispensando a sí mismo dentro de nosotros, debemos entender que ese dispensar de Dios en su administración divina es Cristo. Sin ser Cristo, Dios no podría dispensarse dentro de nosotros. Dios es Cristo para su propósito. Por esta razón, en la Biblia tenemos a Dios y a Cristo. Así que vamos a estar estudiando lo que es la persona de Cristo, lo que son sus atributos y virtudes, y lo que es su trabajo. Esas tres cosas, y vamos a tomar un tiempo largo también, porque Dios como Cristo tiene muchos aspectos. Cuando uno lee en Juan 17, la oración que hizo Jesús fue: que te conozcan a ti. Dijo, esta es la vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es bastante difícil para muchas personas entender a el Padre y el Hijo, ¿verdad? Porque esas son las expresiones que Dios usa para darse a conocer a nosotros. Por un lado, nosotros sabemos que Dios se revela en la Biblia como Padre, pero también se revela como Hijo y también se revela como Espíritu Santo. Entonces no le demos tanta vuelta a las cosas ni compliquemos la enseñanza, sino que tratemos de hacerla lo más entendible posible. Muchos no se preocupan. Algunos son dejados, indolentes, no les importa enseñar la palabra en una forma seria y completa,
y lo hacen superficialmente. Otros complican con términos que usan los teólogos en vez de tratar con mucha sabiduría, explicar simplemente las verdades de Dios. Porque las verdades de Dios, nosotros sabemos, como hemos mencionado muchas veces, se pueden presentar por medio de conocimiento o se pueden presentar por medio de vida. Por eso es que tenemos dos árboles en el principio de la Biblia. Tenemos el árbol de la vida y tenemos el árbol del conocimiento. Cuando nosotros usamos el árbol de vida para transmitir las enseñanzas de Dios, pues es lógico que le vamos a transmitir a la gente vida, o sea, experiencia. Pero si nosotros entregamos la palabra de Dios como conocimiento, vamos a llenarles su cabeza de mucho conocimiento y no van a aprender a practicar la palabra. Entonces yo quiero pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Hoy vamos a iniciar este estudio. Hoy es día lunes y le damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar aquí este día lunes 21 de abril enseñando la palabra. Vamos a hacer una oración porque esta es una nueva serie. Padre Celestial, estamos aquí en esta preciosa mañana delante de ti y queremos suplicarte que por favor nos ayudes para no entorpecer, Señor, tu enseñanza, para no complicarla, para no enredar a ninguno con conocimiento humano, sino sencillamente entender tu propósito y entender, Señor, lo que tú eres como Cristo. Cristo quiere decir ungido y por eso nosotros hemos entendido que Dios como Cristo es el ungido para llevar a cabo el propósito divino, para llevar a cabo la economía divina, para llevar a cabo la administración divina, para llevar a cabo el plan eterno. Gracias porque Cristo y Dios no pueden separarse, ya que en la forma que tú te presentas en la Biblia, como Padre te presentas como la fuente de todo y como Cristo eres el conducto por medio del cual tú vas a obtener todas tus cosas y finalmente como espíritu eres el ejecutor de todo lo que viene de la fuente y todo lo que Cristo trae a nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser humildes, ayúdanos a entender tu palabra en una forma práctica y sencilla para poderla experimentar, Señor, porque eso es lo que significa yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bendice nuestro estudio desde el principio hasta el final, ya que por muchas semanas vamos a estar estudiando lo que es tu persona como Cristo y también vamos a estar estudiando, Señor, tus atributos y tus virtudes. Y finalmente vamos a estar estudiando tu trabajo, tu obra como Cristo. Señor, gracias y nos ponemos en tus manos y sabemos que tú nos vas a sacar adelante con nuestro estudio. Yo bendigo a todos mis oyentes, yo bendigo, Señor, a todo aquel que tiene un corazón puro y que siente una responsabilidad de presentar tu evangelio en una forma simple pero profunda. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces vamos a comenzar a estudiar a la persona de Cristo y tenemos que entender que Dios y Cristo, escuche bien, Dios y Cristo. Dios es nuestro Salvador y Cristo es nuestro Redentor. Dios, como Dios, Él es nuestro Salvador. Como Padre Celestial, Él es nuestro Salvador y como Cristo, como Hijo, Él es nuestro Redentor. Esto, por supuesto, que no significa que tenemos a dos, ¿verdad? Porque esta es la confusión en toda la historia. No tenemos dos salvadores o dos redentores. Al contrario, tenemos un Salvador y un Redentor. El hecho de que tenemos un Salvador y un Redentor
y que ambos, Dios y Cristo, son el Salvador y el Redentor, indica que Dios y Cristo son uno. Si Dios no fuera Cristo, nuestro Dios no podría redimirnos. Tampoco si Dios no fuera Cristo, no podría ser nuestro Salvador de nuestro ser caído. En el principio o en el mismo principio, para que Dios se pueda dispensar dentro de nuestro ser, Él tiene que ser Cristo. Si Dios no fuera Cristo, Él no podría dispensarse a sí mismo dentro de nosotros. Este es un asunto en el cual la mayoría de los creyentes son negligentes. No saben esto que estoy hablando. Para que nosotros disfrutemos a Dios dentro de nosotros como el dispensar divino, necesitamos considerar todos los aspectos de quién y qué es Cristo. ¿Quién y qué es Cristo? Y no hay duda de que todos nosotros queremos disfrutar del dispensar divino de Cristo, de su persona. Así que con este mensaje vamos a considerar quién es Cristo en la deidad, en la divinidad. La deidad es el Dios absoluto. Vuelvo a repetir, porque estos son conceptos que muchos cristianos nunca han estudiado. La deidad de Dios es el Dios absoluto. El Dios absoluto al cual nosotros servimos es Padre, Hijo y Espíritu. Y por muchos años lo hemos enseñado. Por muchos años nos hemos preocupado de enseñarle a la gente que el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Muy pocos cristianos han sido instruidos en una forma sencilla, pero profunda. Ustedes saben que los cristianos están divididos por estas enseñanzas. Hay cristianos que no han entendido lo que es el Dios absoluto. Nuestro Dios es plural, ya lo hemos mencionado muchas veces. Elohim es el nombre de Dios plural. La Biblia empieza en el Antiguo Testamento con el Dios Elohim. Hagamos al hombre, descendamos, confundámoslos. Entonces tenemos que poner mucha atención a esos asuntos. Dios se revela desde el principio como un Dios plural. Y en el principio del Nuevo Testamento Dios repite ese mismo concepto. Si usted lee al final del Evangelio de Mateo, allí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, es un nombre. El nombre de nuestro Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el nombre de nuestro Dios absoluto. Nosotros servimos a un Dios que se identifica con nosotros como un Dios plural. Punto. No hay vuelta de hoja, no podemos cambiar la doctrina, no podemos enseñar de otra manera. Cualquiera que enseñe de otra manera no tiene un corazón sencillo, no tiene un corazón amador de la palabra, se va a llevar por las interpretaciones humanas. Hermano, de verdad, es muy fácil interpretar la Biblia humanamente, no divinamente. Divinamente, Dios desde el principio se revela como un Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu. Hagamos al hombre, dice en Génesis 1:26. Luego dice, descendamos y confundámoslos. Muchos han inventado teorías e hipótesis diciendo que Dios estaba hablando con los ángeles, dicen unos. Otros dicen Dios está hablando con la Trinidad misma. Bueno, esos son a veces hasta especulaciones. Dios se revela en la Biblia como un Dios plural, Elohim, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo se vuelve a revelar como un Dios plural.
Mateo 28:19 es un versículo que no lo debemos dejar pasar desapercibido. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que no dice en los nombres, dice en el nombre. Por tanto, tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque cuando lleguemos a versículos tales como Hechos 2:38, que los hermanos de otro grupo, porque no voy a decir nombres, porque no me gusta estar ofendiendo a nadie, quiero decirle que cuando algunos hermanos llegan a esos versículos como Hechos 2:38, y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no interpretamos bajo contexto, vamos a hacer doctrinas que después nos vamos a lamentar, porque Dios al final, cuando nos juzgue, no las va a aprobar esas doctrinas. ¿Por qué? Porque esas doctrinas se fabricaron fuera de contexto, ¿verdad? Nosotros debemos entender primeramente lo que es Dios. Dios es un Dios absoluto, Padre, Hijo y Espíritu. Si tú no cambias ese concepto y lo puedes enseñar a la luz de toda la Biblia, tú vas a bendecir a la gente, vas a bendecir a los hermanos y no vas a crear una religión, no vas a crear un grupo que va a pelear por asuntos triviales. Nosotros tenemos que enseñar la Biblia en su pureza. Muy bien, entonces, para que nosotros disfrutemos a Dios dentro de nosotros, como el dispensar divino, nosotros necesitamos considerar todos los aspectos de quién y qué es Cristo. No hay duda que todos nosotros queremos disfrutar el dispensar divino de Cristo, de su persona. Así que con este mensaje vamos a considerar quién es Cristo en la deidad divina. Porque como ya entendiste, ¿verdad?, que el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces tú tienes que considerar quién es Cristo en esa deidad, en esa divinidad. La divinidad de Dios es de un Dios absoluto. La divinidad de Dios es que Dios es absoluto, Padre, Hijo y Espíritu. En inglés se dice Godhead, Godhead. Así se dice deidad, Godhead, Dios cabeza, Godhead, o como lo interpretan algunos en español, el Dios encabezado, el Dios encabezado. Esa es una buena expresión para entender al Dios absoluto, el Dios encabezado. ¿Qué idea te da a ti en tu mente el Dios encabezado? Dios Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios se revela como un Dios encabezado. Él quiere que nosotros pongamos atención que el Hijo depende del Padre. El Padre no depende de nadie. Él es la fuente, pero el Hijo depende del Padre. Entonces, cuando nosotros somos enseñados acerca de la deidad de Dios, tenemos que saber que muchas de esas palabras son prestadas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu es un nombre. Sin embargo, muchos dicen que Dios es un título. Pero la realidad es que la Biblia, como Padre, Hijo y Espíritu, Dios nos los pone como un nombre. Si a mí me preguntan cuál es el nombre de Dios, yo les diría, Él se llama Padre, Hijo y Espíritu. Si usted me pregunta mi nombre, yo me llamo José Gilberto Carrillo Mata. Pero se da cuenta que José Gilberto son dos nombres y Carrillo Mata son dos apellidos. Entonces, algunos les ponen un solo nombre.
a otros nos ponen 2 nombres y algunos otros tienen hasta 3 nombres y yo he conocido hermanos argentinos que tienen hasta 5 nombres. Y en algunos otros lugares del planeta también hay personas que tienen muchos nombres. Pero el nombre sirve para identificar a la persona. Por ejemplo, si a mí solo me ponen un nombre, pues yo soy José. Pero me pusieron José Gilberto. Y Carrillo es por parte de mi padre y Mata es por parte de mi madre. Entonces a mí me identifican como una persona hijo de un padre e hijo de una madre, llevando mis apellidos. Pero volviendo a nuestro estudio, queremos ver qué y quién es Cristo en la divinidad, porque estamos hablando de una divinidad, de un Dios absoluto, que ahí está en ella el Padre, ahí está en ella el Hijo y ahí está en ella el Espíritu Santo. Y esa no es invención humana, esa es la pureza de la palabra de Dios. Entonces hoy no me voy a meter mucho, pero sí voy a dejar por lo menos un punto voy a dejar hoy después de haber dado mi introducción. Y el primer punto de que quiero que usted sea partícipe y lo entendamos bien es que Dios es un Dios completo. Quiero hablarle de el Dios completo. ¿Quién es Cristo en la divinidad? ¿Y qué es Él en la divinidad? Óigame bien, estoy usando 2 adjetivos. ¿Quién es Cristo en la divinidad? ¿Y qué es Cristo en la divinidad? Primero, en la divinidad, Cristo es el Dios completo. Muy importante entenderlo, que Cristo es Dios completo, Cristo es Dios completo, porque Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo y Cristo es el Espíritu. El Padre es Dios completo, porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. El Espíritu es Dios completo porque Él es el Padre y el Hijo. Entonces, que Cristo sea el Dios completo significa que Él es el Dios triuno. A mí no me da pena hablar del Dios triuno. Tenemos enseñanzas obsoletas, tenemos enseñanzas viejísimas de la Trinidad de Dios. Pero hoy día hay mucha más información y mucho más descubrimiento de la palabra de Dios. Y ahora nosotros podemos entender que Cristo es Dios completo y eso significa que Él es el Dios triuno. Que el Padre sea Dios completo significa que Él es el Dios triuno. Que el Espíritu sea Dios completo significa que Él es el Dios triuno. ¿Por qué? Porque así está declarado. Padre, Hijo y Espíritu es el Dios absoluto. Entonces, los que argumentan que Cristo es solo el Hijo, están equivocados, así rotundamente equivocados. Por un lado, el Nuevo Testamento revela que Cristo es el Hijo, pero por el otro lado, el Nuevo Testamento revela que Cristo es Dios. Entonces no podemos ignorar la Escritura. Si a usted la Biblia le enseña que Cristo es el Hijo, créalo. Y si a usted la Biblia le revela que Cristo es Dios, créalo. Aún más, Él es Dios completo. No deberíamos decir que Cristo es solamente un Dios parcial. Al contrario, Él es el Dios total. Él, el Dios completo, el Dios triuno. Fíjese que respecto a que Cristo es el Dios completo, mire lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, que es desde la eternidad pasada, el Verbo era Dios. No es como suponen algunos que Cristo no era Dios en la eternidad pasada y que a cierto tiempo Cristo vino a ser Dios.
la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo es eterna y absoluta. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Él es Dios. Juan 1:1 declara que la palabra, Cristo, es Dios. Este Dios, quien es el Verbo, no es un Dios parcial, no solo Dios el Hijo, sino el Dios completo. Padre, Hijo y Espíritu. El Nuevo Testamento dice que en el principio era el Verbo y que el Verbo era Dios completo. Como la palabra, quien es Dios completo, Cristo es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si tú entiendes eso, no vas a tener ningún problema en entender la Escritura, porque Cristo en determinado momento dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él mismo dijo: ¿cómo tú quieres que te muestre al Padre si yo soy el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esa coinherencia muchos no la entienden. La coinherencia es que uno contiene al otro, ¿sí? La coinherencia. Y la coexistencia es que existen al mismo tiempo. Por tanto, Dios no solo tiene coinherencia, sino que tiene también coexistencia. Cuando hablamos de su coexistencia es que Padre, Hijo y Espíritu existen al mismo tiempo. Y cuando hablamos de su coinherencia es que el uno contiene al otro. Fíjate lo que dice en Romanos 9:5. Pablo habla de Cristo, quien es sobre todo Dios por siempre. Así lo presenta Pablo. Cuando Pablo llega a ese punto en sus escritos, él estaba lleno de la gloria de Dios. Sí. Él estaba lleno de la gloria de la persona de Cristo, quien se había derramado en su corazón, y declaró que Cristo es Dios sobre todo, por siempre. Perdón. Nosotros necesitamos ser profundamente impresionados con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el mero Dios, quien es sobre todo y bendito por siempre. Él es el infinito Dios. Concerniente a esto, Isaías 9:6, mire lo que dice Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, llamarás su nombre el Dios Todopoderoso. Nosotros debemos de alabar a Dios por su deidad y le adoramos a Él como Dios, el Dios completo, bendito por siempre. En Hebreos 1:8 también se indica que Cristo es Dios. Mire cómo dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, por causa de que Cristo, el Hijo, es Dios mismo, Él en este versículo es declarado como el mero Dios. Hebreos 1:8 claramente revela que el Hijo es Dios mismo. Así que ese era mi punto de hoy. Empezamos a estudiar lo que es la persona de Cristo y nos introdujimos con la enseñanza del Dios plural, y solo queríamos dejar bien marcado un punto de que Él es Dios completo. Cristo es Dios completo. No hay pierde. No nos confundamos. No enseñemos la Biblia de otra manera, porque entonces Dios nos va a juzgar y vamos a perder galardones si nosotros enseñamos la Biblia mal. La Biblia, enseñarla correctamente, es que Cristo es Dios absoluto. En Él está el Padre y en Él está el Espíritu. El Padre es Dios absoluto, en Él está el Hijo y el Espíritu. El Espíritu es el Dios absoluto porque en Él está el Padre y el Hijo. No hay pierde. No le cambies, hermano. Enseña la Biblia responsablemente. Hasta mañana.